Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. Gracias al Señor por sus bondades, por sus misericordias y por todo lo bueno que Él cada día nos concede. Y estamos nuevamente con ustedes para compartir un tema que es de perenne actualidad. Y lo decimos así porque se trata de una gran necesidad, de una gran demanda, de una gran exigencia en la vida cristiana, y es el perdón. En Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que lo ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Aquí nosotros, en primer lugar, debemos reconocer la importancia que tiene el perdón para mejorar nuestras relaciones interpersonales, las relaciones humanas. Y en esta otra versión de Reina Valera dice: soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué difícil resulta para los seres humanos perdonar a otras personas, incluso a veces hasta no queremos perdonarnos nosotros mismos. Y por un lado, y por el otro, el hecho de ir donde la persona que nos ha ofendido a decirle te perdono. O bien, por el otro lado, a expresar nuestro perdón si hemos hecho alguna falta. Porque debemos pensar, debemos estar claros que ninguno de nosotros estamos exentos de caer en algún momento, en alguna falta, en alguna ofensa, en algún agravio. A veces hasta sin darnos cuenta estamos ofendiendo o estamos haciendo algo que no agrada a los demás. Entonces, aunque la falta sea pequeña, si es que es de nuestra parte, no debemos vacilar en lo mínimo para pedir perdón. Y claro, en la Biblia la cosa es más radical, porque si nosotros hemos sido ofendidos, debemos levantarnos e ir donde el que nos ofendió a decirle te perdono. Es decir, el perdón debe empezar primero por nosotros, aunque hayamos sido ofendidos. Bíblicamente así se establece y lo vemos muy claramente en esa lección magistral de perdón que nos da nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. La primera expresión allá clavado en la cruz fue una palabra de perdón. Y Él es el que ha sido atropellado, vilipendiado, ofendido, vituperado y quién sabe cuántas cosas más. Sin embargo, Él ahí, en ese lugar, ya en estado crítico, Él es capaz de dirigirse al Padre y decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora podemos preguntarnos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y ahí está lo difícil. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Entonces, podemos darnos cuenta que el perdón es algo que Dios nos pide conceder a nuestro ofensor. Incluso la palabra establece las consecuencias de no hacerlo. La Biblia es muy clara en eso. Entonces, pensemos, en primer lugar, razones por las que debemos perdonar. Y en primer lugar, es un mandato de Dios. Y esto lo podemos ver en Mateo 18, y lo vamos a leer porque es sumamente importante. Mateo 18, 21, que dice de la siguiente manera:
Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y aquí muchos cometen el gran error de decir que son 490 veces las que hay que perdonar. No, sino que ya esto es de matemática, sino que es 7 elevado a la 70 potencia, porque dice 70 veces 7. Eso significa que hay que multiplicar 70 veces. Y yo le insto a usted a que haga esa operación, a ver si logra obtener alguna cantidad que diga, bueno, hasta aquí. Y nos damos cuenta que eso significa, cuando hacemos la operación, que hay que perdonar siempre. Eso significa hasta 70 veces 7. Hay que perdonar siempre. Qué difícil resulta para nosotros los seres humanos eso de perdonar. Pero resulta que debemos pensar en otra cosa. Humanamente hablando, es difícil, cuesta mucho. Pero por eso nosotros debemos recurrir al Señor. Y debemos recurrir con el propósito de pedirle, de suplicarle que nos dé la capacidad, nos dé la valentía, la sencillez y sobre todo la humildad para perdonar, para pedir perdón, para perdonar y para pedir perdón. Entonces, recordemos, hay una expresión que siempre me ha agradado y es la siguiente: el mejor remedio para la herida del alma es el perdón. Es decir, hasta por conveniencia, por la misma salud de cada uno de nosotros, debemos perdonar. Porque si no perdonamos, pues vamos a tener una serie de problemas. Por otro lado, es una condición, perdonar es una condición para recibir el perdón también de parte de Dios. Ahora bien, vamos a la oración modelo, capítulo 6 de San Mateo. Y aquí nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. En el capítulo 6 de San Mateo, no lo vamos a leer toda la oración modelo, sino que nos vamos a detener particularmente en el versículo 15. El versículo 15 de San Mateo. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Así es que hay muchas personas que dicen, yo no perdono a nadie porque solo Dios perdona. Olvídelo, la Biblia dice otra cosa. Si usted no perdona, tampoco lo van a perdonar. Si nosotros no perdonamos, pues tampoco vamos a recibir el perdón de Dios. Entonces, fíjense que si nosotros perdonamos, eso nos permite a nosotros tener también el perdón de Dios. Entonces, esto nos debe llevar a pensar que hay que estar siempre dispuesto a perdonar a quienes nos han ofendido. Eso cuesta mucho, digo, humanamente hablando cuesta mucho, pero por eso es que nosotros buscamos la ayuda del Señor, por eso nos refugiamos en Él, por eso le decimos, Señor, dame la capacidad, dame la fuerza, dame la humildad, dame la sencillez suficiente para perdonar. Y es algo que debe estar presente siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Otra razón, nuestras oraciones pueden ser bloqueadas si no perdonamos. Fíjense qué detalle muchas veces decimos, bueno, es que yo le pido al Señor y le ruego y le suplico y no me responde, no me ayuda. Ah, bueno, es que hay que revisarse para ver cómo estamos
ante la presencia del Señor. Y aquí en San Marcos 11, 25, nosotros encontramos lo siguiente. Dice lo siguiente en San Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así es que muchas veces nuestras oraciones son bloqueadas por nuestra actitud, por la carga que tenemos. A veces estamos tan amargados, tan molestos con el fulano o la fulana que nos ha ofendido, y de esa manera nos acercamos al Señor para pedirle y oramos, y después nos damos cuenta que esa oración no pasó del techo de la casa, no pasó del techo del templo. ¿Por qué? Porque andamos una carga y no podemos recibir la bendición de Dios si nosotros no hemos perdonado a nuestro ofensor, a quienes nos ha agraviado. Esto es muy claro aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Queremos nosotros tener respuesta de parte de Dios? Pues acerquémonos confiadamente, con un corazón contrito y humillado, y también sin esa carga que nos puede impedir y puede bloquear la oración. Esa es la recomendación de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Por otro lado, hay consecuencias cuando nosotros no perdonamos. Y muchos estudios han demostrado que cuando una persona no perdona, va acumulando enojo, frustración, resentimiento, amargura. Eso nos hace daño. Eso nos hace daño. Entonces, hasta por conveniencia debemos perdonar. Debemos perdonar. Y más aún, hay algunos que dicen, perdono pero no olvido. Entonces en nada quedamos. Fíjense que el auténtico perdón es aquel que aunque usted recuerde aquella ofensa, que eso ya no lo inquiete, que eso no lo preocupe, que eso no lo ponga triste, sino que usted ya la puede asimilar perfectamente bien. Es cierto que hizo tal y tal y tal cosa, o me hizo esto o lo otro, pero ya eso pasó, ya ese otro capítulo, ya eso ha quedado en borrón y cuenta nueva. Así debe ser el auténtico perdón. Esto le va a producir, si nosotros no perdonamos, es decir, como consecuencia contra nuestra salud, vamos a tener problemas muy serios. Hay algunos trastornos de la salud que se pueden provocar por la falta de perdón, son depresión, ansiedad, hostilidad, aumento de la presión arterial, es decir, nos volvemos hipertensos, jaquecas, insomnio, neurosis, y algo también que es peligroso y que corremos el riesgo de tener una enfermedad en las coronarias. Y eso es producto de un estudio que se ha hecho con esas personas que no se aguantan ellos mismos. Es decir, que andan con una carga, con una amargura, con algo que no los deja ni dormir. Y eso nos hace daño. Entonces, si nosotros, fíjense ustedes, si nosotros no perdonamos, es como que si nosotros nos tomamos un veneno y creemos que el otro es el que se va a morir. Pensemos bien en eso. Si no perdonamos por ese veneno que andamos adentro, pensamos que aquel es el que se va a morir. Y nosotros somos quienes nos estamos perjudicando.
quienes nos estamos haciendo daño por esa misma amargura, por esa cosa, esa tirria que nos afecta profundamente. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué hacer para ser perdonado? ¿Qué es lo que nosotros, qué pasos debemos dar para ser perdonados? Bueno, en primer lugar, si le hemos fallado a Dios y le hemos fallado al prójimo, a nuestro hermano, puede ser en la familia, al vecino, a quien sea, en primer lugar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para ver nuestra falta o pecado y después reconocer que hemos pecado, arrepentirnos de lo que hemos hecho y tomar la decisión de pedir perdón. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre estás presto y dispuesto a perdonarnos. Danos un espíritu, Señor, de humildad, de sencillez, de tolerancia para seguir perdonando. Y si nos cuesta perdonar, te rogamos, Señor, que nos des la fortaleza, la capacidad, la determinación para poder, Señor, perdonar a quien nos ha ofendido y así, Señor, actuar en consecuencia con lo que tu palabra nos enseña. Quédate con nosotros, dirige nuestros pasos, nuestros pensamientos y danos siempre la iluminación de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.